Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifico un Narcisista. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre una de las características más peligrosas de los narcisistas. Identifica un narcisista. Bueno, como ya sabemos, los narcisistas tienen muchas características que resultan muy inconvenientes y peligrosas para todos. O sea, no nada más es el que sean mentirosos, el que puedan llegar a ser muy agresivos, etcétera, etcétera, largo, etcétera. No, dentro de las 10 características del narcisista que ahorita vamos a repasar, bueno, por aquí anda pasando la arenita por si ven una colita, unas orejitas blancas, y luego aquí secundando Tiger, que es su hijito, aquí están estos dos, bueno, más ándense para allá, no pueden estar acá. Bueno, como recordamos, los narcisistas tienen 10 características que vamos a repasar rápidamente. Y vamos a ver qué mezcla de estas 10 características resulta la más peligrosa de todas. Pues bueno, aquí con mi librito, por ejemplo, una era la falta de sentimientos empáticos, dos que son mentirosos compulsivos y simuladores compulsivos, y esta es una también muy, muy importante, que no son capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, esa también es importante, no pueden evolucionar emocionalmente, esa también, no tienen límites y rompen los tuyos, necesitan constante validación, se sienten con derechos que a otros no les dan, este es el número 7, el 8 que son manipuladores, el 9 que aplican constantemente las herramientas de destrucción, o el 10 que aplican el ciclo destructivo del narcisista constantemente. Pues bueno, estas son las 10 características que tiene un narcisista. Si tú conoces a una persona que tenga 4 más de estas, como digo en ese capítulo, pues huye, porque ya seguro tiene el trastorno. La gente que tiene el trastorno tiene 4 o más de estas. Hay gente que tiene todas, o sea. Pues bueno, la combinación más, digamos, peligrosa que tienen los narcisistas de estas 10 características es justamente la parte de que son simuladores compulsivos o mentirosos, que es donde está su yo falso, y la parte de que no tienen límites y rompen los tuyos. Esta combinación es, yo creo que la más nefasta que tienen los narcisistas, porque esa es la combinación que más los lleva a cometer crímenes y delitos importantes. Para barajearla despacio. El yo falso del narcisista, que ya hemos hablado de eso en otros capítulos, bueno, ya he hablado yo de eso en otros capítulos, es esta parte en donde el narcisista percibe el mundo de una manera diferente, ¿no? Percibe el mundo con un yo falso, pues, o sea, según la circunstancia que vaya a abordar, asume una u otra personalidad, ¿no? Si puede ser encantador para ganarse a lo mejor algún socio comercial o un cliente, ¿no? Y de repente puede ser muy agresivo para someter a alguien un poco más débil. Van como adquiriendo yo falsos todo el tiempo, como siguiendo un guión diferente con cada víctima. Esto ya lo hemos visto en diferentes capítulos también. Como que no mantienen una lógica en su personalidad, la que manejan con una persona y con otra. Una víctima, por ejemplo, puede decir, pero es que conmigo era todo caballeroso, fue caballeroso durante años, ¿no? Y otra víctima puede decir, pues es que a mí me agarraba a golpes y me tiraba por las escaleras. O una persona puede decir, no, es que conmigo siempre ha sido como muy amable, y otra persona puede decir, es que conmigo siempre ha sido súper mamón, súper déspota, ¿no? Es este tipo de gente que maneja este yo falso, pero en este yo falso, en la cabecita de un narcisista, realmente hay una realidad paralela, hay una realidad que no coincide con la realidad, digamos, de la gente normal. Por decir una tontería en la calle, ¿no? Está una viejita parada, pasa otra persona, empuja a la viejita, se va corriendo, atropellan a la viejita. Un evento así. Por ejemplo, en una mente de narcisista, el narcisista, si tú le preguntaras qué vio, por ejemplo, y digamos ya hablando en niveles que están muy desconectados de la realidad, ¿no? Diría que, bueno, que pasó, que había una señora ahí que atacó con un paraguas a un señor, lo trató de pegar, y entonces la persona se defendió y entonces empujó a la abuelita y trató de ayudarla, pero fue demasiado tarde porque la atropellaron, ¿no? Y tú vas a decir, pues no es precisamente lo que sucedió. O sea, tus ojos normales vieron una circunstancia
plana, ¿no? En donde pasó esto, A, B, C, ¿no? Señor, empuja viejita, huye, atropellan a la abuelita. Y en el narcisista, como existe toda esta rimbombancia, esta historia en sus cabezas, o sea, pueden ver la realidad de una manera muy, muy diferente, de acuerdo a lo que a ellos les conviene, ¿no? Por ejemplo, una respuesta como la que acabo de dar, de que no, la viejita lo atacó y tal, a lo mejor lo dice para, no sé, a lo mejor para defender a la persona que lo empujó porque lo conoce, o lo dice para quedar bien ante los medios. Ve tú a saber qué pasa por la cabeza de una de estas personas, pero realmente tuercen la realidad de una manera muy diferente. O sea, perciben las cosas de una manera muy diferente. Yo hace poco, bueno, mencioné en algún capítulo, creo, si no, no lo he subido, no me acuerdo, pero sobre todo, por ejemplo, de una narcisista que yo conocía de chica y que yo hice muchísimas cosas por ayudarlo y que realmente hasta sacrifiqué mi vida personal en muchas cosas para tratar de sacarla adelante, para ayudarla. Y ahora hablando con ella, de repente es que no se acuerda de nada. O sea, dice que yo no hice nada, que, o sea, como si no hubiera existido nada de lo que yo hice, pese a que yo sacrifiqué muchas cosas personales. O sea, ahí es donde uno ve la desconexión con la realidad. Tienen como una percepción muy diferente de las cosas, y cuya percepción puede variar y radicar simplemente en el interés del momento de esa persona, de ese narcisista. O sea, si a esa persona no le conviene acordarse de algo que hizo antes, no le conviene, no se va a acordar. Si a esa persona le conviene acordarse de algo que hizo, que dijo, entonces sí lo va a decir. Pero si no, no. Y puede torcer la realidad de lo que realmente sucedió de una manera muy diferente. Como esta gente que, por ejemplo, que ahorita está muy de moda y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, y por eso estoy hablando de esta mezcla mortal, ¿no? En donde, por ejemplo, una persona que sale ante los medios diciendo que a lo mejor su esposa o esposo los está martirizando, y cuando es al revés, ¿no? Y hacen todo un show, o pueden decir es que está maltratando a mis hijos y se los está llevando y no me deja verlos, pero uno puede ver que esa persona, la otra, se los está llevando y no deja ver a sus hijos porque lo descubrió que hace punto de abusar de uno de ellos, o porque lo descubrió dándoles una golpiza marca Acme, ¿saben? O sea, y como si estos narcisistas no lo vieran. Y cuando tú los oyes hablar y ves cómo es su realidad, tú realmente no entiendes que no puedan ver lo que realmente sucedió, lo que realmente está pasando. Eso, bueno, nos vuela la cabeza a los empáticos. Y ustedes pónganme aquí abajo si no les ha pasado algo de esto, de que de repente los netas salen con una realidad paralela que tú dices, ¿de dónde fregados está sacando esto? O sea, ¿de dónde coño saca esto, no? Realmente tienen esa capacidad de mentir y de simular muy cañón. Y ese punto que tengo ahí en mi libro, cuando uno lo lee, ¿no? Hasta dónde llega ese yo falso, el yo falso del narcisista, puede ser muy extremo, o sea, muy, muy extremo, muy sacador de onda para alguien que no ve la vida obviamente como ellos, o que no entiende qué está pasando. Pues bueno, esta característica del narcisista, mezclada con la parte de que no tiene límites, es la parte que los hace, como digo, cometer crímenes importantes. Porque en esta fantasía que se montan en la cabeza los narcisistas, ¿no? De su yo falso, ¿no? Que generalmente va en torno a su ego, a lo que, como digo, a ellos les importa, mezclado con esta falta de límites, en donde de repente ya no ven lo que está bien y lo que está mal, siempre y cuando a ellos les convenga, es fatal. Es fatal, porque es el típico narcisista de, sí, me llevé a los niños y los maté porque no quería que mi mujer me los quitara y que no me quería dejarlos ver, ¿no? Pero la mujer obviamente sí los quería dejar ver, si estaban haciendo las cosas como de una forma legal para que pues todo fluyera de manera que sí pudiera seguirlos viendo. Pero en la cabeza de este bicho, lo vio diferente y por eso entonces justificó matarla o matarlos, ¿no? Y de estas historias está lleno el internet, todas estas historias de crímenes, todas estas documentales que últimamente vemos por todos lados, ¿no? Hablando de este tipo de cosas. Ahí podemos verlo muy fácil, muy, muy claramente. Los narcisistas en esta combinación de yo falso, ¿no? Con esta parte de no tener límites es fatal. Fatal, pueden justificar cualquier acto, cualquier gandallismo, cualquier acto vandálico, cualquier situación de este tipo, justificarla en su cabeza y aplicarla. Por eso, cuando uno tiene algún problema con un narcisista, ¿no? Más allá de tratar de hacerlos entrar en razón, de tratar de negociar con ellos, de tratarlos de hacer ver lo que es una visión normal, por decir transparente, auténtica de lo que sucedió en alguna situación,
más allá de tratar de negociar algo así, lo que tú tienes que fijarte es que está pasando por la cabeza de esta persona. Claro que puede ser todo un enigma, ¿no? O sea, puede ser un misterio sin resolver prácticamente, en donde tú puedas dilucidar qué es lo que está viendo esta persona como amenaza. Y si en tus manos está hacerle ver a esta persona que eso que esa persona ve como amenaza no es realmente una amenaza, vas ganando puntos. Y vas ganando puntos, como digo, no para negociar con un narcisista, sino para alejarnos de una situación de peligro, tanto cuando puede afectar a terceras personas como un niño, una mascota, a un ser querido, una propiedad, o sea, llámale como sea, como pues eso, a cometer una locura contra ti, ¿no? Y es por eso que un narcisista que se siente acorralado, pues también puede ser peligroso, ¿no? Porque, como digo, su cosa de la realidad, su visión de la realidad no coincide con la de uno, ¿no? Si, por ejemplo, con una mujer narcisista, por ejemplo, una borderline sociópata, ¿no? Es un caso que puede suceder muy fácilmente, que a lo mejor tú quieras acercarte a ella para hablar, a ver, no, espérate, tranquilízate, no, a ver, espérate, o la agarras de las muñecas para que no esté soltando golpes, y esta persona en su cabeza lo siente como una amenaza, ¿no? Porque no me estaba agarrando las manos, sino me estaba bofeteando, ¿no? Y por eso mordió y aventó un cuchillo, o sea, esas son las situaciones donde tú tienes que ser consciente de que esta persona puede sentirse más amenazada de lo que realmente está. Y no me refiero a que a lo mejor no, en consecuencia no hagas cosas que tengas que hacer, ¿no? Sino en que tengas más prudencia nada más, y que si ves a un narcisista subiendo de tono su show mental, ¿no? Su tragedia mental, mejor enfríes un poco las cosas. Por eso quería hacer un poquito este capítulo, porque siento que es una situación de importancia que a veces no vemos. Yo, pasan por mi cabeza algunos episodios así de cuando un narcisista se sentía acorralado, llegó, atacó, que me tuve que defender, una de estas ex hermanas, ¿no? Y muy fuerte. Y no fue hasta ahora que comprendo el trastorno, ¿no? Que puedo ver claramente por qué veía siempre las cosas tan diferentes a como realmente sucedieron. Y es que no tienen esa capacidad de ver las cosas, porque lo ven como desde su ego, ¿no? Desde lo que a ellos como ven amenazas por todas partes, todo es una posible amenaza. Y si además evidencias un poco más esa amenaza o esa, digamos, agresión contra ellos o algo, se dispara este loco interior que tienen. O sea, esta locura interior que tienen. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Ustedes cuéntenme si han vivido alguna situación como estas con un narcisista, de que hayan de repente visto que un narcisista, por ejemplo, se sentía acorralado, o que de repente esto no percibía las cosas como realmente sucedieron. O sea, qué sucedió y cómo lo veía el narcisista, para que vea la gente que no estoy inventando, ¿no? Y por ejemplo, en esta regla podría romperla un poquito el narcisista encubierto, porque como digo en mi libro, el narcisista encubierto lo que pasa es que no rompe tanto los límites, al contrario, se convierte como un guardián de los límites, de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, con todo y eso, también los puede llegar a romper, ¿no? Aunque durante toda su vida vaya respetándolo, siguiendo, así que las historias by the book, por lo que dice el libro, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues sí reaccionar como pues también todo un loco, ¿no? Una loca en un momento dado. Pues cuéntenme aquí abajo ustedes estas historias, si han visto como esta cosa absurda de los narcisistas, ¿no? De que una cosa pasó y ellos dieron otra totalmente, para que vean como, digo, que no estoy inventando. Y bueno, si quieren saber más sobre el trastorno personal narcisista, pues eso, les invito a conseguir mi libro, que está en Amazon. Y nada, y si necesitan asesoría personal porque sienten que alguna situación te está saliendo de control, se está desbordando, pues escríbanme. En la descripción de todos los videos viene cómo contactarme, y bueno, yo puedo ayudarles a crear una estrategia, a entender lo que está sucediendo, a saber cómo proceder, ¿ok? Pues les mando un beso, espero sus comentarios y suscríbanse en el canal activando todas las notificaciones si no se han inscrito. Les conviene si les gusta el tema. Un abrazo.